Continuamos con la presentación de la segunda conferencia a cargo de la doctora Carla Fernández Corrales, de la Universidad de Costa Rica. La conferencia se titula Tecnologías disruptivas y educación superior. La doctora Fernández Corrales obtuvo en el 2017 su doctorado en Administración de Empresas, con énfasis en sistemas de información, especializándose en el uso de técnicas de aprendizaje automático y análisis de datos para el estudio de la innovación y la gestión tecnológica. En el 2018 se convierte en asesora de la vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica, asumiendo la dirección de METICS, unidad responsable de la transformación digital de la docencia universitaria. Le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Gracias por el recibimiento y gracias por la invitación, Agustín, y a Tech Digital. Realmente me parece que es un evento muy interesante, que las ponencias están súper interesantes y es de verdad un gusto y un honor estar aquí. Bueno, como ya en mi currículum, yo en realidad soy del área de ingeniería, computación, negocios. Digamos que yo tiendo más hacia una perspectiva de gestión de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que quiero compartir hoy. Quiero compartir un poco de esa perspectiva, de cómo la vemos en temas de gestión y entonces a partir de ahí, con un poco de suerte que ustedes pues desarrollen ciertas nuevas ideas para investigar o para implementar en sus instituciones cuando termine la conferencia. Bueno, y entonces tengo que empezar hablándoles de qué son tecnologías disruptivas, ¿verdad? No sé si hay gente de negocios, pero para eso es el problema de cuando uno trata de poner un pie en diferentes campos, es que a la gente que es de esos campos, pues obviamente le parece básico, a los otros les parece más interesante, pero bueno, hay que navegar por todas esas diferentes disciplinas con cuidado. Entonces, para hablar de tecnologías disruptivas, pues lo que siempre hacemos en negocios es que hablamos del caso Kodak, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que Kodak quebró hace algunos años, ¿verdad? Hace creo que alrededor de una década, ¿verdad? Entonces, obviamente parte de todo este proceso de desaparición de Kodak tuvo que ver con el auge de la fotografía digital, ¿verdad? Que es una tecnología disruptiva, o lo era en ese momento. Obviamente ahora es una tecnología al alcance de todos, incluso en nuestros celulares, ¿verdad? Sin embargo, cuando esto empezó a pasar, de hecho, no sé si ustedes saben que el que inventó la cámara digital era un empleado de Kodak. Y cuando inventó la cámara digital, los jefes le dijeron, muy lindo, pero mantengámoslo ahí como calladito, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver, en realidad no podemos culpar del todo a Kodak, porque resulta que en estos procesos donde empiezan a darse innovaciones disruptivas, normalmente cuando nosotros somos una de las empresas o de las organizaciones que está digamos, en la parte convencional, nos cuesta mucho verlo por varias razones. Si ustedes se acuerdan de los momentos Kodak, que de hecho este título es así medio dramático, el último momento Kodak. Si ustedes se acuerdan de los famosos momentos Kodak, de esa publicidad, y que alrededor de eso se construyó toda la imagen de la compañía, si pensamos en eso, era un momento que era como programado, ¿verdad? Era como los cumpleaños, como stage, como le dicen en inglés, ¿verdad? Como puesto ahí para tomar la foto, ¿verdad? Para que esa foto fuera un recuerdo que quedara siempre de momentos perfectos, ¿verdad? Eso era un momento Kodak, ¿verdad? Y por supuesto que en las familias, digamos, las personas que estaban, el miembro de la familia que estaba como más en promedio, que estaba más pendiente de esas cosas, pues era la mamá, digamos, que quería tener sus álbumes de fotos perfectos y demás, ¿verdad? Entonces resulta que esos eran los clientes principales, los clientes convencionales de Kodak, ¿verdad? Eran las mamás y la gente que quería fotos de muy alta calidad para preservarlas y de mucha belleza y de muy buena composición y demás, ¿verdad?
Entonces, y por supuesto que buena parte del negocio era el revelado, que era también como funcionaba el negocio, ¿verdad? Era el revelado, la venta de rollos, etcétera, y bueno, por ahí. Entonces, donde ellos realmente hacían plata, hacían dinero, era precisamente en eso, ¿verdad? En la parte del revelado y en la parte de esas fotos perfectas que la gente iba a imprimir. Pero entonces aparece la cámara digital y aparece, no sé si ustedes se acuerdan de las primeras cámaras digitales, ¿verdad? Tal vez los que están un poco con más edad se acuerdan de las primeras, sin ofender, si no se acuerdan, o si se acuerdan, no importa, si se acuerdan de otras cosas. Pero si se acuerdan de un mundo sin internet y de un mundo sin celulares, pues ahí, ¿verdad? De un mundo sin computadoras, pues está bien. Pero bueno, si ustedes se acuerdan de las primeras cámaras digitales, la foto que producía esa cámara era totalmente pixeleada, o sea, era una foto con una calidad realmente baja, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Kodak dice, mis momentos Kodak son momentos de muy alta resolución, son momentos impresos en el mejor papel, ¿verdad? Entonces, a mí que me importa esta otra tecnología que en realidad está tirando una foto que es totalmente pixeleada, ¿verdad? Y entonces, ahí vamos a las dos características que nos definen una innovación disruptiva. La primera es que las innovaciones disruptivas se originan en el tramo inferior de los mercados o en mercados totalmente nuevos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pasó que otros miembros de la familia empezaron a capturar otra clase de momentos, ¿verdad? Y es lo que hacen, bueno, ustedes han visto, hay que hacer siempre el chiste de los millennials, ¿verdad? Que le toman foto a la comida, que le toman foto, o sea, yo he estado en un club y los muchachos están bailando a una cámara para transmitirle en Facebook Live a los que están en otro lado, ¿verdad? O sea, es algo que es parte de nuestra vida. Entonces empezamos a capturar una cosa muy diferente a los momentos Kodak. O sea, empezamos a documentar nuestra vida, nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, obviamente eso se originó en un tramo del mercado que era el inferior, porque no era donde estaba bueno, que es el siguiente punto, no es donde estaba la mayor rentabilidad de esta compañía, ¿verdad? Eso es a veces un mercado totalmente nuevo, y además los clientes convencionales, que son los clientes que están en el lado más arriba, esos no les interesa todavía, les interesa hasta que alcance ciertos estándares de calidad. Ahora sí, a todas las mamás y todo el mundo ya les gusta porque la cámara digital ha llegado a niveles de calidad que a veces hasta superan las cámaras que teníamos de los momentos Kodak, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con las innovaciones disruptivas. Tenemos este modelo que toda esta teoría fue desarrollada por Clayton Christensen ya hace bastantes años, pero ha probado ser un buen modelo para describir el comportamiento de estas tecnologías. Y vemos que aquí está el que ya está, la empresa consolidada. Y la empresa consolidada tiene un desempeño muy alto del producto y se centra en este lado del mercado, en el lado más alto, donde está la mayor parte de la rentabilidad. ¿Dónde está la gente que compraba los rollos? ¿Verdad? Entonces, normalmente, y cuando estudiamos gestión, por ejemplo, nos centramos más bien en esto, o sea, a uno le dicen céntrese en sus clientes, oiga a sus clientes, y esa es la cosa. Ahí es donde está, digamos, la gran ironía de esto, que a uno le dicen oiga a sus clientes y Kodak oyó a sus clientes porque están aquí, ¿verdad? Pero viene la tecnología disruptiva y viene entrando por acá con niveles de calidad muy bajos que a mis clientes no le interesa, ¿verdad? Pero va mejorando esa calidad y va convirtiéndose en la tecnología convencional. Entonces, en el momento en que esto pasa, en el momento en que nos convertimos ya en la tecnología convencional, en que la cámara digital se volvió una cosa del día a día, ahí ya no hay nada que hacer, porque la empresa que estaba aquí se ve como una empresa vieja, como una empresa que está atrasada y ya cuesta mucho. De hecho, Kodak trató de hacer algunas cosas. Trató de hacer algunos álbumes digitales de fotos, ciertas cosas, pero ya normalmente es muy tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de algunas tecnologías disruptivas en educación y luego vamos a dar unos consejos para que en educación no nos pase eso, ¿verdad? Voy a hablar con cualquier búsqueda rápida que uno haga, puede ver diferentes rankings y diferentes tendencias y diferentes cosas y más o menos convergen a estas.
La primera, que es la de la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, ¿verdad? Es algo que viene por ahí. Mañana van a tener una conferencia sobre ese tema, entonces digamos que esa no la voy a abordar. La gamification, ¿verdad? Que también viene por ahí, ¿verdad? La importancia de los espacios lúdicos, etcétera. La importancia del aprendizaje personalizado, ¿verdad? De los módulos interactivos, esas cosas, por ahí viene. Y luego yo me voy a centrar en estas tres. Primero les voy a hablar de inteligencia artificial, o más bien de machine learning y de big data analytics y ciencia de datos, digamos, que aparte de mi especialidad en la que desarrollé mi tesis doctoral. Y también les voy a hablar algunos casos del rediseño de los espacios de aprendizaje y de cómo la tecnología se está metiendo en la clase, porque el espacio de las clases está siendo cada vez más invadido por eso. A veces siento que nos está pasando de verdad lo de Kodak, ¿verdad? Y bueno, y podemos pensar todavía en una serie de otras cosas que vienen por ahí, como la impresora 3D, otras cosas, ¿verdad? Incluso la total virtualización de los cursos, etcétera, que es algo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Entonces voy a empezar con la parte de analítica de datos y lo que voy a hacer es hacerles una pequeña introducción sobre el tema, porque yo creo que en esta época hay muchas palabras relacionadas a esto que oímos todos los días, que oímos machine learning, que oímos que es big data, que oímos todo. Entonces quisiera como hacer un repaso de esos conceptos, ¿verdad? Hacer un repaso del tipo de cosas que podemos hacer con analítica de datos, y por último ver las oportunidades para la educación superior, ¿verdad?, en este tema. Entonces, bueno, esta frase que se le atribuye al ex gerente general o CEO de Google, dice que cada 2 días creamos tanta información como la que generamos desde el amanecer de la civilización hasta el año 2003. Entonces, es una frase muy, muy impactante, ¿verdad? Estamos pensando en las pirámides de Egipto, en el Renacimiento, en los griegos, toda esa información, la revolución industrial, todo eso lo generamos ahora cada 2 días. O sea, todo, incluso la primera computadora, todo lo estamos generando cada 2 días. Por supuesto que alguna gente dice que este señor estaba muy exagerado, que no es así. Sin embargo, hay algunos reportes de que en realidad sí estamos, o sea, es fácil verlo en la forma en que hemos incorporado, por ejemplo, la tecnología en nuestra vida. Es fácil ver que realmente estamos generando muchos datos, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en sus celulares, la cantidad de datos que generan, ¿verdad? Generan, solo aquí en Costa Rica, que usamos tanto el Waze, por ejemplo, el Waze tiene información de a dónde vamos, de dónde trabajamos, de dónde vivimos, de cuánto duramos en llegar, de si violentamos el límite de velocidad. Toda esa información se genera cada segundo solo de nuestros celulares. Y lo mismo pasa en las compañías y lo mismo pasa en universidades, que por eso este es todo un tema, ¿verdad? En las universidades piensen en toda la información que generamos cada día a partir de nuestros estudiantes, de profesores, de los procesos de gestión, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, el problema de eso es que terminamos así, ¿verdad? Y es lo que hemos llamado, digamos, un aluvión, una inundación de datos, ¿verdad? Es como están las empresas, es como estamos las universidades, es como estamos todos, ¿verdad? Tenemos un derrumbe de datos que cae sobre nosotros, una inundación, y bueno, ahí es donde el primer concepto que quiero que pensemos es el famoso Big Data, porque en realidad uno dice, bueno, pero ¿qué tan grande es un Big Data, verdad? ¿A partir de cuánto es Big Data? ¿O es esto Big Data o no, verdad? Entonces, la forma más fácil de entender qué es Big Data es a partir de estas 4 Vs. Bueno, en realidad a mí me gustan más las 3 primeras Vs, ahora les explico por qué. No podemos definir Big Data a partir solo de volumen, ¿verdad? Aunque esa es la primera V, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de algo grande, ¿verdad? De 43 trillones de gigabytes, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, sí estamos hablando de volumen, pero no podemos pensar solo en volumen. Entonces tenemos otra V que es la de la velocidad. Y entonces ahí pensamos en que, por ejemplo, hace 30 años
Los datos los producíamos, por ejemplo, un informe de ventas en una empresa, ¿verdad? La empresa cerraba su contabilidad y ahí quedaban los datitos y bueno, ya con eso podíamos analizar y demás, ¿verdad? Pero ahora, en realidad, la velocidad con que estamos produciendo los datos es en tiempo real. Entonces, eso también define al Big Data. Son datos que están producto de streaming, por ejemplo, son datos que están en tiempo real generándose. Y eso obviamente aumenta la complejidad y aumenta, digamos, el tamaño de por qué le tenemos que llamar Big Data a eso. La tercera V es la de la variedad. Y la de la variedad es también muy interesante. En ese ejemplo que les digo, cuando teníamos solo los datos de ventas de una empresa o los datos de estudiantes que teníamos en la universidad y los cursos que habían llevado y demás, nosotros teníamos solo eso, números. Normalmente era lo que llamamos datos estructurados, que son números, ¿verdad? En columnas y filas, y eran como más fácil. Ahora tenemos, imagínense todo lo que tenemos. Tenemos texto, tenemos videos, tenemos audio, tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos datos de localización, tenemos datos biométricos, tenemos una variedad de datos que es lo que también tenemos que pensar cuando pensamos en Big Data, ¿verdad? Y obviamente mucha de la investigación que se hace en estas áreas es en cómo encontrar, en cómo extraer conocimiento a partir de esos datos, ¿verdad? De datos que no son solo tablitas con números, ¿verdad? Que tienen muchísimos formatos. Y la última, que es la que no me gusta, pero IBM se la incluyó, es la veracidad. Es que vean por lo que no me gusta. Esta es un alto volumen, una alta velocidad, una alta variedad, y esta no es una alta veracidad, es al revés. Entonces como que me creo el OCDE me afecta, ¿verdad? Entonces es como bueno, pero el punto es válido totalmente. Es que en todo este montón de datos que se generan, cada vez es más difícil saber cuáles datos realmente son reales, cuáles datos, bueno, y ahora ustedes saben toda la ola de escándalos y de noticias que vemos todos los días acerca de las noticias falsas, por ejemplo, ¿verdad? De las famosas fake news. Entonces es parte de eso, la veracidad en nuestro tiempo ya no es un asunto tan trivial, ¿verdad? Es algo que nos ocupa, hay mucha investigación en eso, Facebook está invirtiendo mucho dinero en ver cómo puede clasificar las noticias en falsas o verdaderas a priori, ¿verdad? Entonces, estas 4 V's son las que tienen que ver con Big Data. Entonces, por ahí, por si vuelven a oír el término, ya ahí se acuerdan que no es solo tamaño, no es solo grande, ¿verdad? En términos de volumen, sino que es un concepto que habla mucho de la complejidad de los datos en nuestra época. Afortunadamente, los humanos amamos los patrones, ¿verdad? Y ahí el que ha jugado Candy Crush, el que es adicto a Candy Crush, el que juega todos los días Candy Crush, en realidad nos gustan los patrones y es precisamente lo que hace una de las disciplinas que estudia Big Data y que estudia en los datos en general. Esta disciplina es la de la minería de datos, el data mining, que usa diferentes técnicas para encontrar patrones en los datos. Y aquí hay una historia muy interesante yo tuve la suerte de llevar unos cursos con un profesor que era casi el padre de esta disciplina, digamos. Y él decía que a él no le gustaba el nombre, porque si pensamos en la minería de oro, en la minería de plata, como que es lo que uno busca encontrar, ¿verdad? Y aquí no estamos buscando los datos, ¿verdad? O sea, no es minería de datos, debería ser minería de conocimiento. De hecho, en las conferencias del área se llaman Knowledge Discovery. En realidad, KDD son las conferencias más famosas del área, ¿verdad? Hablan más de descubrimiento de conocimiento. Porque al final lo que estamos haciendo es minar, sí, pero para encontrar algo que nos dé algún tipo de perspectiva, algún tipo de visión diferente de ese montón de datos que tenemos. Y bueno, las técnicas usadas en minería de datos son muchas y van desde estadística, machine learning, que creo que lo traducen como aprendizaje automático, visualización, recuperación de información, computación de alto desempeño, almacenes de datos y demás. Entonces confluyen. De estas, tal vez la que contribuye más junto con la estadística es la de machine learning, que tal vez es otro concepto que han oído por ahí, ¿verdad? Machine learning bueno, aunque inteligencia artificial es una parte, alguna gente la ve como una parte del machine learning, ¿verdad?
En realidad no se trata de robots humanoides limpiándonos la casa necesariamente, sino que se trata de un proceso donde le damos datos a la computadora encuentra patrones, hace modelos y con los datos que van viniendo mejora esos modelos. Así es como se da ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, se basa en los datos existentes y el mismo algoritmo puede ir mejorando su desempeño. Entonces, cuando piensen en Machine Learning, es así como aprende la compu, ¿verdad? No es que le damos una clase de aprendizaje activo a la compu y luego la compu, no. Entonces, es más aprender a través de los datos que ya tenemos. Y en ese sentido, pues en Machine Learning identificamos dos tipos, uno que es aprendizaje supervisado y otro que es aprendizaje no supervisado. Aprendizaje supervisado, como su nombre lo indica, hay una guía, hay como una variable de respuesta que uno conoce en los datos, ¿verdad? Hay una categoría. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más detallados. Y el no supervisado no, es como que le tiramos los algoritmos a los datos y empezamos a buscar patrones sin una guía previa, ¿verdad? Por eso es sin supervisión. Bueno, y todavía hay un par de conceptos que son como sombrilla y que se han ido desarrollando en los últimos años y que están todavía más arriba de todo esto, que son el de la Business Intelligence, que tal vez lo han oído mucho, ¿verdad? El de la famosa inteligencia de negocios, donde se combinan aspectos de todo lo que vimos antes, de exploración de datos, consultas, análisis, etcétera, pero para resolver problemas en el contexto de los negocios. En realidad, Business Intelligence empezó siendo el software para hacer eso, pero ha ido tomando como más características de sombrilla, de concepto sombrilla, donde va en realidad todo lo que usemos para poder resolver problemas interesantes en el contexto de negocios. Y más arriba de esos, que es el último nombre que está de moda, junto con ciencia de datos, es el de analítica de datos, que en realidad describe el uso extensivo de datos, estadística, análisis cuantitativo, modelos exploratorios y predictivos para dirigir la toma de decisiones y otras acciones. Entonces, como que el más grandote de todos es ciencia de datos o analítica de datos, inteligencia de negocios en el campo empresarial, y ahí van bajando, ¿verdad? Hasta las herramientas específicas que son la estadística, machine learning, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para quedar como clarillos con la nomenclatura, porque hay muchos conceptos que están en este momento de moda y que lo bombardean a uno por todos lados. Y bueno, para hacerles un repaso de las cosas que podemos hacer en minería de datos, por ejemplo, quiero ponerles unos ejemplos sencillos de cuáles son las funciones de la minería de datos. El primero es encontrar patrones frecuentes y asociaciones. Digamos que tenemos esa clasificación de cuatro posibles funciones de la minería de datos. No sé si han visto ese tipo de sistema, ¿verdad? En Amazon, en las tiendas en línea, y también lo podemos ver en Netflix, por ejemplo, cuando vemos una película y Netflix nos recomienda las siguientes películas, ¿verdad? Eso le llamamos sistemas de recomendación y es una asociación. Entonces buscamos patrones en los datos para ver qué ítems la gente compra juntos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se busca esa asociación, ¿verdad? Hay un famoso chiste, la empresa pionera en esto fue Walmart, y hay un famoso chiste que creo que es cierto, que encontraron una asociación entre pañales y cerveza, ¿verdad? Que es un chiste muy famoso que se cuenta en estas esferas, ¿verdad? De la asociación, las explicaciones de eso. Acuérdense que correlación no es causalidad. ¿Por qué pasaba eso? Los papás o mamás estresados de los pañales y el bebé necesitaban una cerveza, no se sabe, ¿verdad? Pero eso es la asociación. El siguiente es clasificación y análisis predictivo, ¿verdad? En el ejemplo más claro, esto se ha usado mucho en el área financiera, es el análisis que le hacen a uno cuando va a pedir un préstamo, ¿verdad? Entonces hay una serie de variables que le preguntan su ingreso, le preguntan cuántos años tiene de trabajar y todo eso, porque eso nos sirve para predecir si la persona va a pagar o no, ¿verdad? Que al final es lo que queremos. Entonces, si la persona va a pagar, le vamos a dar el préstamo y si no, no, ¿verdad? Este arbolito se va como leyendo aquí. Lo primero que le preguntan es el ingreso. Si es mayor a $70,000, le preguntan el récord criminal, ¿verdad? Y por aquello, ¿de dónde venga esa plata, verdad? Y si está limpio, entonces sí le dan el préstamo, ¿verdad? Si esos ingresos están bien, si tiene un récord criminal, mejor no, aunque gane bien, ¿verdad? El banco no quiere problemas. Sí, exactamente. Entonces, bueno, este es el tipo de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Con clasificación.
Luego clusters, que ese también ha estado, en realidad nada de esto es tan nuevo, ¿verdad? Tiene algunos años de estar ahí. Este ha estado más tiempo alrededor por la estadística. Y bueno, esta es Pandora, no la de joyas, sino la de música, como el Spotify, ¿verdad? Que usamos mucho. Entonces, vean que cuando uno en Pandora o en Spotify dice, uy, salió una canción de José José, me encanta. Usted le pone qué le gusta, ¿verdad? Y entonces, lo que hace el algoritmo es que empieza a calcular la distancia con otras canciones. ¿Qué tan parecida es esa canción a otras, verdad? Y entonces se da cuenta de que entre esa canción y una de Luis Miguel, es como la gente que le gusta la plancha, bueno, entonces le tira una de Luis Miguel y posiblemente usted está muy feliz, ¿verdad? Usted dice, pues sí, José José de Luis Miguel está bien, pero de pronto le tira una de Maluma, ¿verdad? Entonces, depende, si son como yo, le ponen que sí también, pero si no, ustedes dicen, no, reggaetón, eso no me gusta, y le ponen que no, entonces ese centroide que le llamamos al clúster se mueve a otro lado, a otra canción que a usted sí le guste, y empiezan a calcular distancia con esas. Si es como yo, que dicen, sí me gusta Maluma, entonces le tira una de Nicky Jam, porque la distancia es menos, y ya la cosa se volvió reggaetonera, ¿verdad? Pero yo sigo feliz. Entonces, así es como se calculan los clusters, es esencialmente viendo las distancias de unos puntos con otros y viendo cuáles son similares, ¿verdad? Y bueno, el último, que este es mi chiste estrella, si ustedes ven, esto es, tal vez a la gente le han llegado, es cuando hay una sospecha de una actividad fraudulenta en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, esta foto es de cuando yo era estudiante. Entonces, vean que todas las alertas del mundo, casi me cancelan la cuenta, se dispararon por una compra de $348. Entonces, ahora espero que eso ya, bueno, iba cambiando poco a poco, que se dispare por lo menos con un poquito más, porque era como, usted solo gasta $10 al día, ¿por qué de pronto gastó 348, verdad? Entonces, eso es un outlier, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso es un punto que se sale de todo rango y hay mecanismos para que lo detecten, que es esa detección de outliers, que es otra cosa, es otro de los patrones que podemos encontrar con estas técnicas, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad no fue solo los $348, sino que esto fue en Texas, por ejemplo. Entonces, ahí empiezan a ver todo lo que sea anormal al comportamiento diario de su cuenta, ¿verdad? Se usa mucho en detección de fraudes, se usa mucho en detección de ataques cibernéticos, por ejemplo, también. Bueno, entonces con ese resumen, tenemos aquí esto que me gusta mucho ponerlo porque este gerente, ¿verdad?, de Dilbert se da cuenta de que cuando hace así, las ventas aumentan gracias a la minería de datos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de eso? Que siempre tenemos que tener claro qué queremos encontrar, cuál problema vamos a resolver. Y en eso yo soy, digamos, con mis estudiantes, con toda la gente que hablo, muy enfática y en general con la tecnología. La tecnología no es un fin, ¿verdad? Hacer la minería de datos no es un fin. Usar tecnología en la educación no es el fin. El fin es el aprendizaje de los estudiantes. Las tecnologías son un medio. La minería de datos es un medio para poder resolver problemas, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos si descubre que haciendo eso nuestros estudiantes nos quieren más? O sea, vamos a salir con cosas muy raras, ¿verdad? Y acuérdense que si a los modelos les entra basura, a los modelos les sale basura, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es parte de lo que hago insisto mucho en mi trabajo y en general con mis estudiantes y demás, de que las tecnologías son medios, ¿verdad? Estamos usándolas de medios y nunca va a ser el fin, porque los que las usan como fin son los que llamamos en negocios los fashionistas, y muchas empresas han quebrado por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, las oportunidades para la educación superior de este tipo de cosas, pues están en muchas áreas. En un nivel administrativo, uy, aquí le tengo que poner la cita, es Daniel del 2017, es un estudio muy reciente. Aquí para nivel de los administradores, por supuesto que podemos usar muchas de estas cosas para usar mejor los recursos de las universidades, para hacer la programación académica. Imagínense el potencial de ver los patrones para hacer una mejor programación de los esfuerzos, ¿verdad? Para poder hacer una mejor distribución de los recursos.
Después, obviamente con los estudiantes podemos usar para planear mejores actividades, para entender cómo aprenden, etcétera, ¿verdad? Para darles retroalimentación desde antes. De hecho, estoy trabajando en un estudio donde, con una compañera del área de educación, donde estamos viendo estos modelos para predecir el éxito en los cursos de precálculo. Y de hecho, los datos que tenemos son del TEC. Entonces, así, spoiler alert, la nota de bachillerato en matemática es es un excelente predictor, mucho mejor que cualquier otra cosa, desgraciadamente, porque una nota, porque eso es lo que mi compañero le llama la inteligencia cristalizada, que depende de los cursos que uno llevó, de los profesores que tuvo, o sea, todavía una cosa más para ponerle más cariño a la educación secundaria, ¿verdad? Porque es determinante en el éxito en la universidad, ¿verdad? Y el otro resultado de ahí es que sí hay alguna diferencia de género, ¿verdad? Cuando la nota en secundaria es baja, hay diferencias de género y hay incluso algunas interacciones con personalidad. Ya empieza a meterse la ansiedad, la impulsividad y otras cosas. Entonces, bueno, podemos usar este tipo de análisis para ver eso, ¿verdad? Porque con los métodos tradicionales, digamos, de regresión es muy difícil encontrar ese tipo de patrones en los datos. Bueno, y todo esto obviamente nos sirve para mejorar la forma en que enseñamos y para ayudar a los estudiantes en riesgo, por ejemplo, que es esto que estamos tratando de hacer en ese estudio. Bueno, y para no, vamos a ver, no quiero robarles mucho del almuerzo, vamos a ver la segunda tecnología disruptiva que les traigo, que tiene que ver con toda esta parte de cambiar los espacios. Y digamos que es lo que ahora me tiene bastante entretenida en este momento. Y es el tema de los espacios flexibles de aprendizaje. Si ustedes ven un aula tradicional, esa aula sugiere cierta forma de enseñar, ¿verdad? Sugiere cierto modelo, donde el profesor es el centro, ¿verdad? Tiene ciertas características. El profesor es el centro y el profesor transmite conocimiento a los estudiantes, ¿verdad? Que tienen que estar calladitos y que tienen que estar ahí. Vamos a ver de dónde viene esto. Y este es un chiste que me robé, bueno, no es tan chiste, a veces dan ganas de llorar, pero bueno, que me lo robé y no sé de quién, porque alguien me lo contó y esa persona no recordó quién lo dijo, así que si alguien sabe quién lo dijo, me avisa, por favor. La situación es esta, imagínense que viene alguien de la Edad Media a nuestra época, o sea, le enseñamos el primer celular, el primer carro, el primer edificio, esa persona se muere, ¿verdad? Esa persona se sentiría súper extraviada, pero si lo traemos a una universidad, desgraciadamente estaría muy cómoda, ¿verdad? Sabría exactamente que llegó a una universidad y sabría que ahí se da cierto proceso de instrucción, porque nuestras aulas no han cambiado tanto. Bueno, las de la Edad Media eran como medio auditorios, esta podría ser más parecida a la Edad Media. Sin embargo, donde ya totalmente se industrializó fue en la Revolución Industrial, por supuesto, porque empezó la migración a la ciudad, ¿verdad? Y empezó una necesidad de formar a la gente en ciertos temas, ¿verdad? De formar a la gente que iba a atender las industrias, las maquilas, etcétera, de formar los profesionales liberales que iban a estar ahí, los abogados, etcétera, ¿verdad? Y de formar incluso diplomáticos, porque acuérdense que la revolución industrial coincide con procesos de colonización muy fuertes en Europa, ¿verdad? Entonces, tenían que formar a todos esos y tenían que hacerlo masivamente. Entonces, ustedes ven que estos espacios, estas aulas, estos espacios de aprendizaje son pensados en meter la mayor cantidad de estudiantes y en estandarizar muchas cosas, ¿verdad? Y en hacerlo muy eficiente, porque viene desde ahí. Entonces, igual, incluso posiblemente una persona de la revolución industrial se sentiría incómoda con muchas cosas que tenemos ahora, pero las aulas sí no han cambiado prácticamente nada. Entonces, la disrupción que estamos viendo en este campo es tomar esos espacios y convertirlos en otro tipo, que sugieran otro modelo, ¿verdad? Otro modelo de aprendizaje. Y entonces son espacios que tienen varias características. Primero, vean la tecnología. La tecnología, ya eso de tener un laboratorio de cómputo ya va pasando, porque vean a nosotros, o sea, vean a la gente tomándome fotos en este momento, o sea, la tecnología ya es parte de nuestra vida, ya no, yo sé que hubo un tiempo en que teníamos que ir a un lugar especial para tener computadoras o para tener tecnología, pero ese tiempo ya ha ido pasando, ¿verdad? De hecho, hace, no sé, 10 o 15 años, lo que ahora tenemos en el bolsillo de nuestros pantalones era una supercomputadora de todo un piso en una universidad, ¿verdad?
Entonces, ya ahora no podemos separar la tecnología de los espacios como hemos venido haciendo. La tecnología tiene que estar integrada y tiene que ser uno de los medios más que usamos para la enseñanza y para el aprendizaje en la clase, ¿verdad? O sea, hay tablets, hay computadoras, pero también hay marcadores, también hay legos, también hay rotafolios, también hay pizarras de tiza, hay de todo, porque todo es un instrumento más, ¿verdad? Esa es una característica. La otra es la presencia de diferentes espacios y diferentes ambientes, ¿verdad? Porque eso también nos permite reconocer que hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y que hay momentos donde tal vez hay un estudiante que quiere estar solo, donde otros estudiantes aprenden mejor en grupo, etcétera. Entonces, nos permite, son aulas que ya no parecen aulas, ¿verdad? Esa es, digamos, la belleza o lo interesante de esto. Y esto empezó hace mucho con Google, ¿verdad? Que empezó a revolucionar los espacios de trabajo, y incluso Apple, las tiendas Apple, sobre todo las más nuevas, tuve la oportunidad de estar una en Chicago y ya no parece entrar a una tienda, parece una vitrina a la par del río Chicago, donde uno entra, alguien le dice, hola, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Vaya a aquella mesa, y de pronto la cosa que necesitaba llega y no me di cuenta ni cuando pagué, ¿verdad? Son espacios que era muy impresionante, ¿verdad? La gente llamándome como por el nombre, y de pronto aquí pagué inmediatamente y ni siquiera me lo dan en bolsa, porque es como si le estuviera pidiendo a un amigo unos audífonos, ¿verdad? Entonces, eso es hacia donde vamos con las clases, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí un espacio donde hay alguien escribiendo, este muchacho aquí leyendo, ¿verdad? Un poco más de diversidad en el espacio. Y, por supuesto, la flexibilidad, todo con ruedas que nos permita configurarlo en muchas formas, ¿verdad? Esta foto que sale medio oscurita es de mi universidad en Illinois, de la Universidad de Illinois, que ellos están trabajando con este proyecto, y vean que es lo mismo, la diversidad de espacios, las pantallas, ¿verdad? Yo siempre digo que sean como un bar, donde de todo lado uno ve, o sea, si pensamos en la clase tradicional, hay una vista obstruida a la bendita pantalla, ¿verdad? Para los que están atrás. Entonces, ¿por qué eso tiene que ser así? Si podemos tener, hasta a veces es más barato tener 3 pantallas que un proyector, ¿verdad? Entonces, es ir cambiando las cosas. Y esta, digamos que es una versión intermedia que ellos hicieron, porque obviamente hubo mucha resistencia al cambio. Entonces sí tuvieron que hacerle como un pequeño centrito al profesor, porque los profesores no estaban del todo cómodos sin ser un poquito el centro, ¿verdad? Y obviamente había preocupación de los administradores, porque entonces ya no podemos meter 60 estudiantes en esta aula, ¿verdad? Entonces hicieron como una versión intermedia donde sí pudieran meter a los 60 estudiantes. Bueno, entonces digamos que esto ya lo comenté, algo del tema de la integración de la tecnología es lo de traer su propio dispositivo, el Bring Your Own Device, que es la nueva técnica. Ya hace unos años usábamos los clickers, ya eso va pasando, ahora podemos usar el celular, porque ya incluso los estudios dicen que incluso en zonas, digamos, de menos oportunidades, la gente tiene celulares, es lo mínimo que la gente tiene, entonces más bien podemos usar esos celulares, ¿verdad? Y ver cómo hacemos para que los chicos no gasten los datos, pero en realidad sí es bastante ubicuo. ¿Cómo lo es el acceso a internet? La integración del mundo virtual y físico, esto es muy interesante, ya no podemos hablar tanto de virtualidad porque esas líneas se van borrando. O sea, parte de tener pantallas ahí y de tener cámaras es que de pronto alguien se puede conectar que está en Brasil, ¿verdad? Y puede estar en nuestra clase. Y así, ¿verdad? Estudiantes que no fueron pueden conectarse también virtualmente. Entonces esas líneas se van borrando, ¿verdad? Y son tecnologías que permitan participación física y virtual por lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la educación superior en términos del espacio? Por supuesto que tenemos estudiantes que han ido cambiando, aunque que hayan estado expuestos a la tecnología, aquí hago como una salvedad, aunque hayan estado expuestos a la tecnología no quiere decir que sean fluidos digitalmente, y es parte de lo que los tenemos que ayudar, ¿verdad? No, es parte de que no siempre saben cuál es la mejor información, no es que dónde buscar exactamente lo que necesitan, porque más bien ese bombardeo es muy grande, ¿verdad?
Cambios en las expectativas de empleadores y sociedad sobre graduados y graduadas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya esa gente que formaba la revolución industrial no es exitosa en los trabajos que tenemos ahora, ¿verdad? En los trabajos que ofrecen las compañías. Se busca más pensamiento crítico, demás, entonces el modelo tiene que ir cambiando. Las nuevas tecnologías permiten generar conocimiento en nuevas formas, los límites del mundo virtual y el real son borrosos, que es lo que mencioné antes, y hay riesgos de fragmentación ante tanta flexibilidad. Y ahí es donde los profesores y profesoras tenemos que seguir teniendo un papel importante, ¿verdad? En esa facilitación, en esa fragmentación que se da de todo esto, ver cómo ayudamos a integrar, ¿verdad? Y bueno, los beneficios, y en esto les quiero decir que no hay tanta investigación empírica, así que es una buena área de investigación, ¿verdad? Hay casos y demás, pero todavía yo creo que falta un poco más de experimentación. Sin embargo, van más o menos en esta clasificación que me gustó mucho. Uno, lo que nos da la interacción persona-espacio, los efectos del espacio sobre el comportamiento. Y en este sentido, yo creo, por ejemplo, y lo he visto en algunos estudios, que el tener un aula así hace que los profes cambien sus estrategias, ¿verdad? Y si usted la tiene visible, que es lo que consistentemente dicen estos casos, los otros profes que pasan por ahí ven otro tipo de dinámica en la clase, también se contagian. Entonces, el espacio modifica el comportamiento y no al revés, como a veces lo hacemos, ¿verdad? Después, sí hay algunos estudios en resultados de aprendizaje, por ejemplo, en retención, y mucha de la evidencia es indirecta, ¿verdad? Como se usan otras técnicas, entonces, técnicas que son mejores para el aprendizaje, ¿verdad? Y la historia que nos preocupa tanto en esta época del compromiso y participación de los estudiantes. Obviamente, muchos profesores frustrados dicen, es que no me ponen atención, yo les exijo apagar el celular. No, haga el celular, meta el celular en su clase para que haya más compromiso, ¿verdad? Porque no podemos luchar contra la tecnología. Bien, entonces, como cierre, ya vimos un par de estas tecnologías disruptivas, pero entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo deberían las organizaciones responder a esto? Entonces, recordemos que los clientes actuales, que en nuestro caso como universidad son los estudiantes, los profesores y profesoras, sus papás, la comunidad, ¿verdad? Tenemos muchos clientes, no solicitan estas innovaciones. Vean la cosa, los profes posiblemente no nos van a solicitar un aula de aprendizaje, o sea, el profe promedio tal vez no nos va, hoy por hoy, mientras siga siendo disruptivo, no nos van a solicitar esas innovaciones. Los profes tal vez no nos van a solicitar una impresora 3D en la clase, ¿verdad? Entonces, no porque no nos lo soliciten, que es lo que le pasó a Kodak, no quiere decir que nosotros debemos ver qué está pasando con esas tecnologías y con esas innovaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conversar con pioneros, y en nuestras universidades hay pioneros, hay gente que sí se le ha metido a esos temas, hay gente que tiene tesis doctorales en esos temas, con esa es la gente que tenemos que conversar, o fuera de nuestra universidad, porque ahí podemos aprender también mucho, ¿verdad? Y tenemos también personal dentro y fuera que nos puede ayudar, ¿verdad? Que no nos pase lo de Kodak, que su propio empleado fue el que inventó la cámara digital, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahorita gente inventando disrupciones en nuestras universidades y tal vez no los oímos, porque no sentimos la presión de nuestros clientes o de nuestras partes interesadas. Invertir en un portafolio de opciones de tecnología, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Google y todas esas empresas? O sea, empiezan a experimentar. No tenemos que comprar cascos de realidad aumentada, de realidad virtual para toda la universidad. Podemos tener un pequeño espacio de experimentación para ir viendo cómo es. Mantener los esfuerzos separados. Ojalá la gente que se encarga de experimentación no sea la gente que tiene que ver el día a día, porque el enfoque es muy diferente. Y tener cuidado con la canibalización de los mercados actuales, que es lo otro. Nosotros tenemos hoy por hoy también unos estudiantes que vienen por una educación presencial. Todavía la tecnología no nos ha reemplazado totalmente esa interacción presencial sincrónica, digamos, ¿verdad? No hemos podido reemplazar eso. La tecnología no ha llegado, por más disruptiva, no ha llegado a ese nivel de calidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Es una línea que a muchos les ha costado el negocio, pero nosotros tenemos que ver cómo estamos en los dos lados, ¿verdad? Bueno, y ya no les quito más tiempo para su almuerzo. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya quedado alguna espinita para hacer cosas diferentes. Gracias. Por cuestión de tiempo se van a realizar solo 3 preguntas.
En el receso se pueden realizar las demás preguntas que ustedes desean hacer. Buenos días, doctora Carla Fernández. Mi nombre es Jaime Mallorca. Un gusto conocerle. Igualmente. Fue muy interesante la temática y su exposición, pero con mucho respeto lo digo, a mí me quedó debiendo en el tema porque yo quería escuchar un poquito más de analíticas de aprendizaje, que no los quiero enredar con Big Data. Y bueno, lo comprende el tema muy bien, analíticas le rogaría tal vez que me diga si en su institución o conoce ya alguna organización de enseñanza superior que lo esté usando aquí en Costa Rica. Y sí, acaba de señalar por último algo muy interesante sobre las instrucciones que se van a ir dando dentro de la universidad. Mientras haya CODAT, no va a haber disrupción, pero cuidado que habemos disruptivos fuera de la universidad que ya estamos llegando a las universidades. Y pronto usted estará oyendo, por ejemplo, de mi dojo digital, que es un programa de enseñanza-aprendizaje disruptivo de afuera de la Universidad de Costa Rica para adentro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, la charla era introductoria, que es el problema que tengo siempre, ¿verdad? Necesito combinar, como son diferentes disciplinas, y sin embargo no es que hay tanto, es como un área muy emergente de investigación. Más bien yo creo que ahí es donde podemos centrar esfuerzos, ¿verdad? Y poder nosotros hacer cosas muy, muy interesantes en ese tema, porque apenas está emergiendo, está como en realidad esto estuvo por muchos años exclusivamente en computación, por ejemplo, ¿verdad? Y ya hasta ahora va saliendo hacia otras aplicaciones que no nos habíamos imaginado. Entonces es como más bien un buen momento para ampliar en ese tema. Y podemos después conversar sobre algunos artículos, algunos casos que he visto ya con más detalle. Y sobre lo otro, sí, esa es la esperanza, ¿verdad? Que esos como los empleados de Kodak, pero que no los ignoremos, sino que digamos, bueno, metamos las nuevas tecnologías, vamos aprendiendo de las experiencias, quién quiere meterse a hacer investigación en esto, quién quiere tratar de rediseñar su curso con otro tipo de abordaje, etcétera, ¿verdad? Ahí vamos. Muchas gracias. Soy José Ángel Olivas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, después si quieres podemos hablarlo, pero quería saber tu opinión. Bueno, te felicito por la magnífica charla, que es difícil coordinar las dos cosas. Yo soy especialista en inteligencia artificial. Y quería saber qué opinas de hacia dónde va la inteligencia artificial. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que tal como la conocemos está agotada. Muchos defendemos, gente de Google, de Stanford, de Berkeley, con los que suelo trabajar. Yo creo que está agotada porque los modelos de moda en Big Data y inteligencia artificial, como por ejemplo el Deep Learning, eso se basa en modelos de los años 50. Los perceptrones son de los años 50, los neocognitrones son de los años 90, la lógica borrosa nació en el año 1965, los random forest los introdujo Leo Breiman en 2001, y creo que lo único que vamos avanzando es en la capacidad estocástica de la combinación de estos algoritmos debido al aumento de potencia computacional. Pero cognitivamente no avanzamos demasiado, porque sí funcionan los modelos basados en predicción en el sentido de extrapolación, pero no somos capaces de pronosticar terremotos, anticiparnos a la caída de la bolsa, procesamiento de lenguaje natural serio. Entonces, muchos creemos que está agotada tal y como la conocemos, y quería saber tu opinión, si se vislumbra algún cambio de paradigma o algo. Yo pienso que es difícil de momento y que los métodos esencialmente basados en la estadística ya han dado todo lo que podían dar de sí. Me gustaría saber tu opinión. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. En realidad, además de poder computacional, hay otros dos temas, que es la accesibilidad de los algoritmos para la gente más común, y yo creo que hacia ahí vamos, porque es cierto, ya los algoritmos tienen años, como el árbol de decisión tiene 1986, que lo hizo Quinlan. Sin embargo, no estamos usando árboles de decisión todavía en la educación superior, ¿verdad? Entonces, creo que por lo menos desde mi perspectiva, porque en realidad yo no hago investigación dura en computación, ¿verdad? Sino que es más en gestión, todavía hay un espacio muy amplio para las aplicaciones.
Algo que personalmente, digamos, me preocupa del deep learning y de estos algoritmos de caja negra es que no nos permiten ver los patrones adentro, y para las aplicaciones los patrones son muy importantes. Entonces es como que sí me interesa ver esas interrelaciones que hay ahí, y en eso no los puedo ver, ¿verdad? Y nos quedan debiendo en predecir cosas más trascendentales. Pero yo era muy cognitivista y ahora estoy cambiando lo estocástico, Sí, después hablamos, pero es un tema fascinante, y por eso yo, digamos que he basado mi carrera y sobre todo mi educación en tratar de ligar los dos mundos, de llevarlo a la otra gente que no conoce estas aplicaciones, porque creo que ahí hay mucho de futuro, ¿verdad? Gracias. Buen día. Mi nombre es Ana María Casnati, de Uruguay. Felicitarte por la presentación y por la dinámica. Y quería hacer dos acotaciones. Una, con respecto a lo que tú hayas dicho de la interpretación del mundo virtual y real. Contarte, por ejemplo, que ya los niños preescolares que se están criando con el celular no distinguen el mundo real del mundo virtual. Tanto es así que si tú hablas por WhatsApp con ellos piensan que vos estás al lado de ellos. Claro. Y esos van a ser los estudiantes del mañana. O sea, ellos ya están disruptando o disrumpiendo en el mundo en el que estamos viviendo ahora. Eso es una cuestión. Y la otra, estoy completamente de acuerdo en la necesidad de que los docentes seamos cada vez más innovadores. Es decir, nosotros tendríamos que estar pensando en esos chiquilines como los estudiantes del mañana ya, porque el mañana ya está. La cuestión es lo que me preocupa, y por lo menos lo estoy hablando desde Uruguay y Argentina, menos Brasil, pero son las tres realidades que más conozco, es de que desde el punto de vista organizacional no tenés posibilidades como docente de hacer innovación. Me refiero más puntualmente a Uruguay. O sea, tendría que existir políticas de mayor libertad docente, de encarar el currículum de otra forma, pensando más en el estudiante que en la organización y en la administración de los sistemas educativos, para que los docentes tengamos esa posibilidad. Sí, bueno, muchas gracias por el ejemplo de los niños. En realidad hace, creo que unos 10 o más años, tuve la oportunidad de ir a una charla de una antropóloga de Intel, y ella veía cómo interactuaban los niños con la tecnología. Como ya todo se estaba volviendo táctil, los niños tocaban las ventanas. De hecho, a mí de vez en cuando me pasa que toco una pantalla esperando que sea táctil y no es, ¿verdad? Entonces, son muchos ejemplos, y de verdad aprendemos mucho observando esos estudios etnográficos. Hay una gran carencia de gente de ciencias sociales, por ejemplo, que haga estudios de este tipo de cosas, ¿verdad? Por ese otro tipo de técnicas. Entonces, es muy interesante. Y en el otro tema podemos hablar, yo creo que otra charla, de los retos gerenciales que supone todo esto, ¿verdad? Porque son grandísimos. Solo el hecho de que que esto requiera trabajo interdisciplinario, a veces ni siquiera estamos preparados para eso, ¿verdad? Porque un problema tecnológico, el diseño de uno de esos espacios, no se puede abordar sin un diseñador, sin alguien de gestión, sin alguien de educación. Tiene que ser muy interdisciplinario, y ya solo eso supone un montón de retos para los gerentes, ¿verdad? Y otro muy importante es irnos, que se ve mucho a nivel de gerencial en procesos de transformación digital, es que siempre hemos valorado mucho la intuición, ¿verdad? Como que muchas de esas decisiones se dan por intuición, o porque el gerente es el que tiene más años en la compañía, y eso va cambiando, ¿verdad? Ahora tenemos datos que pueden llegar a contradecir a ese gerente, y tenemos que ver cómo, porque no podemos prescindir de la intuición, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero tenemos que ver cómo las combinamos, cómo usamos los datos para verificar esa intuición, ¿verdad? Entonces, solo eso para mencionar dos de los muchos retos organizacionales, y más en instituciones gubernamentales y demás, que por eso también es llevar como este tipo de mensaje a los que pueden tomar decisiones. Y si somos disruptivos, ni modo, tomar posiciones donde podamos tomar decisiones, que es lo que yo estoy ahorita haciendo, ¿verdad? En la universidad, digamos que dejé un poco y Agustín aquí sabe, ¿verdad? Que dejé un poco sacrificar un poco de investigación por poder influir un poco en las políticas de la universidad desde donde pueda, ¿verdad?